Hoy por hoy, locos por Valencia. Ser saludable. Sara Tavares. Sara Tavares, buenas tardes, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contenta como siempre. ¿Sí? Saludable. Me alegro muchísimo. Saludable, pero me están empezando a picar los mosquitos, Arturo, y estoy empezando a pasarlo un poco mal, pero ya bueno. Es la época. Ya. No es más remedio. Bueno, en fin. Noches de zapatillas detrás de un mosquito en la habitación. Sí. Eso es un clásico Ay. de estos días. Vaya Creo que es lo que peor llevo. Bueno, yo llevo peor esto y hay gente que lleva muy mal lo del peso a estas alturas del año. Sí, ahora en las carreras. Llegará a tiempo. Sí, va a ser difícil. Sí, porque la operación bikini, nosotros aquí no creemos en ninguna operación bikini, eso que lo sepa todo el mundo. Salvo la que comienza en septiembre del año anterior. Creemos en hábitos. Claro. Eso es. Creemos, como dice Arturo, creemos en hábitos, no en operaciones bikini ni en bañador, que esto de bikini en bañador generalicemos en ellos y ellas. Y mucha gente cuando llega a este punto se pregunta, ¿y cuál es mi peso ideal? Ideal entre comillas. ¿Estaré pasado de peso? Hay gente que ya dice, estoy pasado de peso, muy bien. Y hay gente que está delgado y dice, pues estoy pasado de peso. Pregunta del millón, Carlos Sánchez, nuestro endocrino del Hospital General. Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo sabemos si estamos en nuestro peso ideal? ¿A ti te gusta eso de ideal o no? ¿O no te va nada? Es un concepto que no me gusta nada en absoluto. Lo sabía. El peso ideal no existe. No existe. Igual que no existe el hombre ideal, la mujer ideal, pues no existe el peso ideal. Es un requerimiento individual que depende de cada persona. ¿El IMC el índice de masa corporal, es un buen indicativo a tener en cuenta? Sí, es un buen indicativo, es un indicativo orientador de si tu peso está por debajo de lo recomendable, es normal, o está por encima, y cuánto está por encima de lo recomendable, porque relaciona el peso con la talla y porque tiene un margen suficientemente alto como para que en personas adultas a partir de 18 años podamos utilizarlo como margen para saber la situación ponderal de cada persona. ¿Tú, Arturo, sabes cómo se calcula el IMC? Sí, lo aprendí un año y ya se me ha olvidado. Carlos, pero no era complicado. ¿Cómo se calcula el IMC para que lo sepan los oyentes? Es una simple división, el peso en kilos dividido entre la talla en metros al cuadrado. Talla en metros al cuadrado, 1,70 al cuadrado, y eso es el denominador, en el numerador el peso, y eso nos da una cifra. Entre 18,5 y 25, normal. Apuntemos eso, entre 18,5 y 25, normal. ¿Es el único factor, Carlos, a la hora de tener en cuenta cuando queremos saber, si una persona debe perder peso o justo lo contrario? Claro, no, porque nos sirve como orientación, como hemos dicho, pero luego hay que ver si ese peso normal o en exceso o disminuido, pues es a base de grasa, a base de músculo. Se habla de sobrepeso, se habla de obesidad, a un aumento de peso por aumento de grasa. De tal manera que hay gente que a lo mejor podría estar por encima de esos 25 que hemos dicho, de índice de masa corporal, pero a expensas de músculo. Gente que hace mucho deporte o gente que genéticamente tiene mucho músculo, pues puede estar... Usain Bolt, por ejemplo. A lo mejor tiene un IMC superior a 25. Claro, o Arturo. O yo, exacto. Y será expensas de músculo, con lo cual... Pues, eso no sería perjudicial. Eso es, ahí estamos. Oye, incluso todo lo contrario, porque puede haber gente con obesidad que llamamos obesidad con falta de músculo. Es lo que denominamos obesidad sarcopénica, es decir, que tienen un peso excesivo, por eso se llama obesidad, pero sin embargo coexiste ese exceso de peso, que puede ser perjudicial, con una falta de músculo, con lo cual aún es mucho más perjudicial. Es que lo que paradójicamente llamamos un obeso desnutrido. Ese es el peor de los casos. Sería un caso en los que tendríamos dos problemas sobreañadidos. Y eso ocurre muchas veces, porque a veces por las dietas extrañas que siguen algunas personas, pues consiguen o no perder un peso, pero perdiendo músculo, con lo cual no consiguen la pérdida de grasa, que es lo que se considera obesidad, y sí que consiguen una pérdida de músculo que tiene importantes repercusiones para la salud. Vale, pero mucha gente en la cabeza dice, vale, un obeso puede estar desnutrido, vale, come mal, está pasado de peso, y una persona que tiene un IMC bajo... Los delgaditos, ¿no? Los flacuchos. Cierto. Los que están por debajo de 18,5. Ahí estamos. ¿Podemos estar desnutridos? Tan perjudicial como el sobrepeso. Habría que analizar esa composición corporal, esa grasa, ese músculo. Habría que ver incluso esas proteínas viscerales, esos niveles de albúmina en sangre, esos niveles de linfocitos, que son las células de defensa que nos previenen de las infecciones, porque una persona con un IMC por debajo de 18,5 significa que está en riesgo. No quiere decir que esté desnutrida, pero está en riesgo. Y tan perjudicial es el exceso de peso como la desnutrición. Eso es, podemos estar desnutridos por exceso como por defecto, claro, ¿no, Carlos?
Claro, todo se habla de malnutrición. Tan malnutrición es por exceso, sobrepeso, obesidad, como por defecto, desnutrición. Uf, y eso en pleno siglo XXI suena fatal, ¿eh, Arturo? Y eso es mucho más frecuente de lo que pensamos, porque... ¿Tú ves por eso ejemplo, en consulta habitualmente? En los hospitales, las personas que ingresan oscila entre un 15 y un 35% de la gente que ingresa en un hospital con datos de desnutrición. Pero es que en las consultas y sobre todo en patologías crónicas, en personas que están institucionalizadas, como la gente mayor que está en residencias, pues se ve una prevalencia de un 10-15% de gente que sin saberlo está desnutrida y que su estado nutricional puede influir sobre su enfermedad, sobre su estado general y sobre su expectativa de vida incluso. Incluso puede ser un gasto sanitario, porque esas personas desnutridas pues tardan más tiempo en recuperarse, enferman más veces, tienen que ingresar más veces en los hospitales. Entonces, esta idea que tenemos de que las personas que están desnutridas o malnutridas corresponden a personas en exclusión social, que no tienen recursos para conseguir una alimentación saludable, no siempre es así, ¿no? No siempre es así. En nuestro medio, lamentablemente, nos encontramos con gente con un aparente buen estado de salud, pero que tienen un estado nutricional deficiente. Tienen una desnutrición que se puede expresar mediante una serie de medidas, para lo cuales son fundamentales los dietistas nutricionistas, que son los que hacen estas evaluaciones nutricionales, y que detectan esa desnutrición sin aparentes datos visuales, digamos, o con el IMC incluso, pero que tiene importantísimas repercusiones para su salud, tanto si son enfermos crónicos como si no tienen ninguna patología, por la posibilidad de que puedan tenerla. Ahí estamos hablando de una deficiente educación alimentaria. Total. Por supuesto, claro, Total. claro. Tanto para las personas que hacen dietas por tener un exceso de peso, que muchas veces consiguen desnutrirse, como para las personas que tienen un peso normal o disminuido, que buscan siempre perder más peso y que lo que consiguen es estéticamente sus objetivos o no, pero desde luego, desde el punto de vista de salud, esa desnutrición puede llevar importantes problemas médicos. Última pregunta, Carlos. Que la gente le quede esto en la cabeza, por favor. ¿Estar muy delgado es sinónimo de estar sano? No, en absoluto. El estar en su peso es una ideal que todos deben conseguir, pero estar más delgado de lo que uno debe estar, desde luego debemos apartarlo porque puede ser tan perjudicial, como digo, como el estar con un exceso de peso. Pues con eso nos quedamos, Carlos Sánchez. Muchísimas gracias. Un saludo, Gracias, Carlos, que vaya bien. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego, adiós. Hasta luego, Adiós. Carlos. Bueno, Sara, un placer, como siempre. No creemos en operaciones bikini, queremos hábitos saludables. Exactamente, yo no quiero una operación bikini para mí. Ni yo tampoco. Gracias, hasta luego. A ti.